¿Cuál es un error de crianza aparentemente inofensivo que afectará gravemente a un niño más adelante en la vida? Historia 1. Cada vez que un niño está jugando con un niño del sexo opuesto y le responden, oh, ¿quién es tu novio / novia? Esa mierda me impidió por completo hablar con chicas hasta casi el instituto. Acabo de ver esto ocurrir delante de mis ojos no hace mucho tiempo. Mi tía empezó a burlarse de mi primo de 12 años porque se enteró de que una chica de la que era amigo estaba un poco colada por él. Pues bien, esa amistad terminó en ese mismo momento. Obviamente, mi primo estaba muy avergonzado, por supuesto mi tía hizo el gran anuncio delante de un montón de gente. Estaba tan enfadado con mi tía, ¿qué demonios esperaba? Historia 2. Ser sobreprotectora como madre o simplemente no escuchar a tus hijos, y en adición a eso, nunca tratar a tus hijos como adultos. Mi novia tiene 23 años, y a pesar de ser totalmente independiente de su familia, su madre la trata como a una niña todavía, como demasiado inmadura para tomar sus propias decisiones, inferior a ella, no igual. Hace poco le dijeron que aprendiera su lugar, invalida sus sentimientos, emociones, etc. Esto invalida sus opiniones, sus puntos de vista y posturas, etc. Es tremendamente perjudicial y extremadamente tóxico. No puede mantener una conversación adulta con su hija adulta, y es extremadamente frustrante. Historia 3. Disuadirlos de hacer preguntas. Sí, puede ser molesto seguir oyendo, pero ¿por qué papá / mamá? Pero me he referido a demasiados adultos que admiten que dejaron de hacer preguntas porque de niños sus padres les hacían callar o se ponían en plan ahí va él o ella haciendo preguntas otra vez. Las mentes inquisitivas necesitan que eso se fomente. Otra buena estrategia para ayudar a desarrollar la creatividad y la resolución de problemas sin cerrar la puerta a la pregunta es que, cuando tu hijo te haga una pregunta, le preguntes qué piensa o por qué cree que es así, sobre todo si es algo que no tiene una respuesta objetiva. Historia 4. Decirles que los miembros de la familia que son malos con ellos o les descuidan les quieren. Y él sí te quiere, sabes, bien, no lo parece, quizás si me quisiera debería demostrarlo en lugar de insultar todo lo que digo o hago. Así son las cosas en mi casa. Mi madre es la mejor madre que podría haber pedido, pero se niega a ver que mi padre maltrata mentalmente y se burla de todos sus hijos porque siempre es amable con ella. Ella dice que los amigos van y vienen, la familia dura para siempre, pero ¿qué sentido tiene tener un familiar para siempre cuando luego es la última persona que te gustaría tener cerca? Historia 5. Nunca ir a eventos. Recuerdo que mis padres no venían a la mayoría de los conciertos de mi coro. Realmente era un asco ver a mis compañeros, a sus familias, animarles mientras mis padres estaban ausentes. Llevé a casa uno de mis papeles del programa del coro para enseñárselo a mis padres y al día siguiente lo encontré en la basura. Estaba triste porque quería conservarlo, pero al verlo en la basura, ya no lo quería. Quiero a mis padres y no les culpo por no presentarse, son propietarios de pequeñas empresas y les resultaba difícil encontrar gente que pudiera trabajar para ellos. Sin embargo, cada vez que tenía conciertos o algo así, me seguía doliendo. Además, mi madre es una maniática de la limpieza, se deshace o mueve cualquier papel suelto que haya por ahí. Probablemente no le dio mucha importancia, puede que ni siquiera se diera cuenta de lo que era. No sabe leer muy bien en inglés, es su tercera lengua. Después de decírselo, se disculpó conmigo, así que no pasa nada. Pensé que debía añadir que mi hermana pequeña y mi abuela acudirían a ellas, pero mi relación con mi abuela no es muy buena. No es lo mismo que tener a tus padres allí, si eso tiene sentido. Historia 6. Crear un entorno en el que dices a tus hijos que sus sentimientos no son válidos solo porque no son iguales a los tuyos o porque tu hijo procesa sus emociones de forma diferente a ti. Decirle enfadado a tu hijo que es demasiado sensible, dramático, teatral, hormonal, etc., solo va a estropear a tu hijo y le animará a reprimir sus emociones para evitar disgustarte, lo que provocará graves problemas de comunicación. Además, presionar constantemente a un niño inteligente o automotivado para que se esfuerce cada vez más y lo haga mejor, estás preparando a tu hijo para ser un perfeccionista, lo que puede ser increíblemente perjudicial para su salud mental a largo plazo. Historia 7. Cuando tenía 4 años, mis padres adoptaron un gatito. Por supuesto, nunca antes había visto algo tan encantador, y apenas podía apartar las manos de la bolita de pelo.
Así que, pasados unos 2 o 3 días, me levanté por la mañana, salí y pregunté, ¿dónde está el gatito? Y mis padres me dijeron que había muerto, insinuando que mis juegos bruscos lo habían matado. A partir de entonces, me aterrorizó tocar a un animal durante varios años. De hecho, simplemente habían devuelto el gatito a las personas que se lo habían regalado. Es una crueldad para con cualquiera. Me horroriza solo leer esto. Historia 8. No mandarlos a hacer tareas. Mis padres me empujaron a ser académica, me mimaron mucho de niña para que tuviera más espacio para estudiar. Cuando eres demasiado joven y estúpido para saber que no es así, piensas que es una bendición. Cuando me fui a la universidad, no sabía realmente cómo limpiar, cuándo limpiar, con qué limpiar, cómo lavar la ropa, cómo secarla, etc. Lo único que sabía hacer era cocinar y emborracharme. Esa no es forma de educar a un niño, y es una curva de aprendizaje empinada hacer todo eso por primera vez a los 20 años. Parece una respuesta muy poco convincente, pero asegúrate de que todos los niños hagan las tareas que les corresponden. Yo tenía que hacer tareas, pero no podía tomar ninguna decisión por mí mismo. Entonces, de repente, pensaron que iba a hacerlo todo bien sin experiencia. Así que puedo ver cómo eso se aplicaría realmente a cosas más tangibles que los niños tienen que hacer para aprender. Historia 9. No asfixies a tus hijos. Mi madre dejó de tener vida propia en el momento en que nacimos mi hermano y yo. Era una madre increíblemente devota y cariñosa, era muy amable con nosotros, pero cuando nacimos dejó de tener amigos, no trabajó y estuvo en casa todos los días desde que nací hasta que me fui de la casa a los 20 años. Era muy fácil enfadarla porque no tenía otra fuente de autoestima y cada vez que yo metía la pata, y metía la pata mucho, era como si le hubiera lanzado un ataque muy personal. En los últimos 5 años más o menos antes de irme, no creo que tuviéramos ni una sola conversación que no la hiciera llorar, y te prometo que yo no era tan malo. Me sentía constantemente acorralado y estresado y caía en la depresión como mecanismo de defensa, y ella se tomaba muy a pecho mi consiguiente falta de rendimiento, creando un ciclo muy traicionero que solo se rompió cuando me alisté y finalmente me marché. Hasta el día de hoy, a menudo siento que soy una mala persona que no estuvo a la altura de su amor. Joder, es como yo si hubiera escrito esto, siento saber que estás pasando por lo mismo. Empecé a ver a una consejera y realmente me ayudó a procesar los problemas que tengo debido a mi familia enredada. Historia 10. Decir no me importa quién empezó. Crecí con amigos cuyos hermanos apuntaban al que tenía mal genio, lo provocaban a rabiar y luego lloraban y se hacían las víctimas cuando los abofeteaban. En este caso, sí importa quién empezó. Un padre tiene que dejar claro que la violencia no está bien, pero tampoco lo está provocar a alguien para que la ejerza. No importa que esa persona nunca pegara o pateara mientras que sus hermanos sí lo hacían. Nunca se habrían hecho daño en primer lugar si no hubieran fomentado la agresión para empezar. Los niños son listos y encuentran lagunas en las normas de sus padres. Los padres tienen que ser mejores y acabar con ese tipo de tonterías cuando empiezan. Si no lo hacen, criarán a un manipulador y a un chivo expiatorio. Uno los utilizará y el otro se resentirá. Es un perder todo por una simple regla. Mis padres siempre me dijeron que no les importaba la justicia, sino la paz y la tranquilidad, y que la vida no es justa, así que les creí. Así que como la vida no era justa y lo único que les importaba era la paz y la tranquilidad, no les decía las cosas ni les pedía ayuda. Tenía miedo de gritar pidiendo ayuda cuando me quedaba atrapada en el porche durante horas. Ahora les gusta contarlo como una anécdota graciosa, pero es horrible para mí, porque recuerdo estar atrapado y sufriendo, y, sin embargo, tener demasiado miedo de mis propios padres como para pedir ayuda. Tampoco tiene sentido contarles cosas, como que abusaron de mí y ahora, de adulta, mis padres dicen, oh, pero solo queríamos que te callaras, no lo decíamos en serio. No, lo decíais en serio, eso es exactamente lo que queríais decir y eso es exactamente lo que dijisteis. Queríais que me callara pasara lo que pasara, callado. Eso era lo único importante para ti. Historia 11. La creencia de que no se acordarán porque son jóvenes. No recuerdo del todo todas las palabras que me dijo mi madre ni todas las cosas concretas que me hizo cuando era más joven, pero recuerdo cómo me hizo sentir.
Eso no desaparece, puede que olviden lo que dijiste, pero nunca olvidarán cómo les hiciste sentir. Historia 12. Prácticamente te dice que cualquier actividad que te guste hacer es molesta o tonta. A mí me encantaba cantar, estaba en el coro, tocaba mis canciones favoritas una y otra vez para aprenderme la letra. No solo mis hermanas se burlaban de mí por ello, sino que mis padres me decían que me callara constantemente, así que dejé de cantar. Debía de ser terrible, ¿no? Canto cuando estoy sola o en broma con algunos amigos. Lo que realmente me rompió fue cuando fui a visitar a todos por vacaciones y mi hermana me dijo que estaba sorprendida de que nunca seguí cantando porque parecía que me gustaba mucho cuando era más joven. Estuve a punto de echarme a llorar y tuve que morderme la lengua para no gritarle por ser una de las razones por las que dejé de hacerlo. Siempre es divertido para los que se burlan, pero en realidad duele a los que se burlan, sobre todo cuando viene de personas que se supone que te quieren. Gané una beca por cantar mientras iba a la escuela primaria, clases particulares 2 veces por semana. Un día mi padre se detuvo a hablarme diciendo que ya no podía permitírselas. En ese momento no sabía que las clases ya estaban pagadas con la beca. El imbécil de padre pensaba que era una tontería y que las clases no servían para nada. Tío, sus historias de maltrato físico y emocional están por todo este post, pero esto duele tanto de leer. Es algo tan innecesariamente cruel. Siento mucho que hayas tenido que crear estos recuerdos. Espero que puedas convertirlo en algo positivo evitando a toda costa este tipo de comportamiento. Historia 13. No parar cuando tu hijo te diga que pares. Ya se trate de burlas, cosquillas o lucha libre, los niños cuyos padres no respetan sus límites siempre acaban siendo los mayores idiotas y abusones, porque han aprendido que no tienen que respetar los sentimientos de los demás. Mi padre me apretaba la rodilla para hacerme cosquillas, pero enseguida se volvía doloroso y no paraba hasta que yo lloraba. Yo le suplicaba que parara, pero él no lo hacía hasta que yo llegaba a ese punto. Eso no son cosquillas. Historia 14. No decir nunca a tus hijos que te equivocaste y que sientes lo que ocurrió, ni una sola vez. Mi padre nunca me dijo ni una sola vez lo siento. Era humano, hubo muchas veces en las que debería haberlo hecho, mis hijos me lo han dicho muchas veces. Una vez mi hermano fue enviado a su habitación por mi padre después de que discutieran por una estupidez. Utilicé Google para darle la razón a mi hermano y nos castigó a los dos por ser irrespetuosos hasta que descubrió que en realidad teníamos razón. Nunca nos quitó el castigo hasta que terminó la semana y solo me dijo que estaba equivocado. ¿Moraleja de la historia? Tener razón es una falta de respeto. Recuerdo varias ocasiones en las que mi padre me acusaba de hacer algo que no debía, y un par de veces yo era legítimamente inocente y le decía que no lo había hecho o algo así, y él contestaba, ¿me estás llamando mentiroso? Y después de eso me quedé bastante jodido, no había forma de librarme del castigo que me esperaba. Papá siempre tenía razón, incluso cuando no la tenía. Historia 15. Involucrarlos en problemas sobre los que no tenían ningún control. Mis padres sintieron la necesidad de mantenerme al tanto de nuestra ejecución hipotecaria pendiente y discutir delante de mí cuál de los dos tenía la culpa cuando yo tenía 10 años. ¿Qué razón posible hay para compartir eso con un niño? Apenas dormí por meses, estaba convencida de que la policía iba a irrumpir a medianoche y a echarnos a todos a la calle. Por otro lado, informa a tus hijos si la familia se enfrenta a un desahucio. Yo era la única que estaba en casa cuando vinieron los alguaciles, por supuesto, mi situación era más bien la de mi padre diciéndome, vamos a perder la casa porque tu madre no paga las facturas. Historia 16. No cumplir tus promesas. Si le dices a tu hijo que mañana vas a comprar helado con la esperanza de que se olvide y al día siguiente, cuando te pidan que les digas que no, te verán como poco fiable. El helado es solo lo primero que me vino a la mente, estoy seguro que otra persona puede explicar mejor lo que intento decir aquí sin que suene tan ridículo. Enseñé a mis hijos desde muy pequeños que, fuera de circunstancias extremas, no cumplir una promesa hecha es lo mismo que decir una mentira. Por tanto, no les haré una promesa que no esté absolutamente seguro de poder cumplir. Aprendieron muy pronto que me tomo mis promesas muy en serio y que haré todo lo posible por cumplirlas. Últimamente hemos atravesado tiempos muy difíciles y he tenido que retrasar el cumplimiento de algunas promesas, lo que me rompe el corazón,
pero saben que acabaré cumpliendo esas promesas y son mucho más empáticos y comprensivos de lo que han sido sus compañeros en situaciones similares. Siento mucho que tengas estos recuerdos en este corazón roto. Hay gente ahí fuera que te tratará con el respeto que mereces y recuerda que tú también tienes que ser una de esas personas. Historia 17. Utilizarlos como motivo para bromas en público. Me alegro de que te divirtieras, papá. Mi padre me retó a un concurso de beber delante de sus amigos cuando tenía 16 años. Soy una chica muy pequeña, y como siempre quise impresionarle, hacer que se sintiera orgulloso, acepté. Me hizo beber Jägerbomb hasta que vomité y me hizo una foto de la cara en el cubo y se la envió por SMS a todos sus compañeros, que también eran mis compañeros de trabajo por aquel entonces. La primera vez que me introdujo en el alcohol, a los 14 años, me hizo beber chupitos de sambuca con ellos para pasar un buen rato con papá. Mamá tuvo que llevarme al baño por estar enferma y acostarme. Hace poco presencié una mentalidad similar en la fiesta de adultos de un amigo con un sobrino. Me sentí muy incómoda como invitada al presenciar esa actitud y no me reía ni la aprobaba. Esta actitud es muy mala, espero que le digas a tu padre que no comparta fotos tuyas sin tu permiso, sobre todo ahora que tienes edad para hablar y simplemente aprender a decir que no es una habilidad importante en la vida. Buena suerte. Historia 18. Aguantar una maldita relación tóxica por los niños. No sirve de nada, sean buenos padres y pasen tiempo de calidad con los niños, pero no permanezcan juntos y odien sus vidas con el pretexto de que es por los niños, que se enteran de sus estupideces. Es un ejemplo terrible. Historia 19. Bueno, siendo realistas, sería un padre helicóptero. Siempre quieres estar pendiente de tus hijos, ¿verdad? Asegurarte de que no hacen cosas que se supone que deben hacer, entrar sin llamar. Eso arruina la relación con un niño, porque aunque tú tengas sentido de la intimidad, el niño no y siempre estará paranoico ante cualquiera que entre en su habitación sin avisar, arruina a un niño. ¿Me dejaría mi madre hacer esto? ¿Le parece bien? Mis padres eran padres helicóptero. No me permitían cerrar la puerta de mi habitación, mi madre escuchaba mis llamadas telefónicas, esto era en la época de los teléfonos fijos, y revisaba mis objetos personales cuando no estaba en casa, incluso leía las notas que nos pasábamos los amigos y yo en el colegio. No se me permitía hablar con chicos ni tener citas. Soy mujer. Hacer esto solo impide que tus hijos aprendan a establecer relaciones sanas. Deberías enseñar a tus hijos a hacer cosas como tener citas de forma segura y responsable, en lugar de prohibírselo. Durante toda mi infancia no se me permitió invitar a amigos ni ir a casa de otras personas. Luego cumplí 18 años y mis padres se quedaron atónitos ante mi incapacidad para relacionarme y mi falta de amigos. Decirle a tu hijo que siempre es un ganador. Queremos a nuestros hijos y deseamos que se sientan especiales, pero eso es prepararles para que se sientan decepcionados más adelante cuando descubran que no todo el mundo puede ganar. Deja que sientan las decepciones desde el principio y enséñales que no pasa nada, crecerán mejor, capaces de manejar las tensiones de la vida. Siempre odié jugar con mi hermano pequeño por esta razón. Siempre era, déjale ganar, es 7 años menor. Cuando me dicen esto con mis hermanas, siempre digo que no voy a dejarles ganar, no mejorarán si se lo permito. Ahora mi hermana mayor puede ganarme a veces, así que definitivamente vale la pena. Decirle a los niños que tienen que acabarse el plato, a veces hay demasiada comida. Yo comí en exceso durante años y me costó mucho trabajo romper el hábito y deshacerme del peso extra. Historia 22. Tratar a tus hijos como a un amigo con el que te desahogas. Es extremadamente traumático ser el diario de tus padres. Existe algo llamado incesto encubierto, el nombre más asqueroso de la historia. El incesto encubierto, también conocido como incesto emocional, es un tipo de abuso en el que un progenitor busca en su hijo el apoyo emocional que normalmente le proporcionaría otro adulto. ¿Puedes dar un ejemplo de esto? ¿Es como compartir problemas familiares graves con un niño pequeño, o es otra cosa? Historia 23. Lo más triste de esta pregunta es que mi madre había hecho tantas cosas que todo el mundo dice que son malas. No abrazarme, alabarme, decirme que me aguantara, etc. Así que permíteme que te dé una que creo que me habría ayudado mientras crecía.
No tengas miedo de admitir cuando te equivocas o cuando cometes errores ante tu hijo. Mis padres se desvivían por justificar cualquier error que cometían y hacían que pareciera que tenían razón, fuera cual fuera la situación. Me dieron una visión bastante desordenada del bien y del mal, así como del aprendizaje de los errores, pero mi abuela lo arregló. Es una larga historia en la que no quiero entrar ahora. Quiero reiterar la importancia no solo de los consejos, sino de las consecuencias de no seguirlos. Por ejemplo, mis padres nunca me felicitaron por sacar buenas notas, hacer lo correcto, etc. Solo me decían que eso es lo que se supone que debes hacer o que es mejor que sigas así y me amenazaban si no cumplía sus expectativas. Ahora, de adulta, soy increíblemente desconfiada y al mismo tiempo me preocupa que la gente me haga cumplidos o me felicite por cualquier cosa que haga. Mis padres nunca se refieren a nada en concreto, se limitan a decir que lo hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos en ese momento, pero en realidad no fue así. Pero como dan la respuesta general que deja margen para los errores pero no para la responsabilidad, nunca podemos hablar de ello y a veces mienten descaradamente y reinventan la historia de mi infancia y adolescencia para quedar mejor. A veces siento que realmente se creen sus propias reescrituras. Historia 24. Crecí en un hogar asiático muy estricto. Mis padres eran muy estrictos con la política de no despertar nunca. Me ponía muy ansiosa y me negaba a despertar a la gente por miedo a que me gritaran y me encerraran en el armario. Tengo 22 años. Jesús, encerrar a los niños en un armario es una crueldad. Soy otro asiático y puedo corroborar que mis padres y ese tío del comentario anterior, sus padres usaban las mismas notas porque yo acabé encerrado en el armario y déjame decirte desde la perspectiva del niño que esa experiencia da mucho miedo, es bastante aterradora y encima, como niño eres consciente de tu pequeño tamaño y de tu honestidad indefensa ante cualquiera que sea más grande que tú, básicamente todo el mundo. Así que forzar algo, como que te coloquen en un lugar del que puedas escapar, desencadena una respuesta instantánea de pánico que no creo que los adultos comprendan la magnitud de esa respuesta y su impacto en la psique. Desde la perspectiva de estos padres, el niño solo está alterado por el castigo, ahí es donde se han equivocado terriblemente y demuestran que carecen de capacidad para empatizar con los pensamientos y sentimientos de un niño. Actualización, esto está recibiendo más atención de la que pensaba. Quería ser un poco más detallado en cuanto a lo que ocurrió, porque llamarlo simplemente encerrado en el armario no se acerca mucho a una descripción exacta. Me ataron las manos y los pies en una silla de mimbre de tamaño infantil y me amordazaron, luego me metieron en un dormitorio vacío mientras mis padres fingían salir del apartamento. Historia 25. No tener vida propia, más allá de ser padre. Tu hijo no es responsable de tu felicidad, lo eres tú. Si construyes todo tu sentido de la autoestima en torno a tu hijo, 1. Es muy probable que tu hijo crezca resentido por la presión. 2. Le estás dando un mal ejemplo para que sea codependiente en sus propias relaciones. Historia 26. Tratar el llanto como si fuera algo que solo hacen las personas débiles. Mi padre, en particular, solía gritarme por llorar, lo que solo hacía que yo llorara más, lo que hacía que él gritara más, y ya me entiendes. En el instituto, intenté plantear la posibilidad de que tuviera problemas de ansiedad, de los que había hablado con el orientador del instituto porque mis amigos me obligaron a ir porque estaban preocupados. Me dijo que solo era una reina del drama, no puedo expresar que estoy ansiosa o estresada acerca de mi padre porque otros lo tienen peor. Incluso ahora tengo 21 años y voy a ver a un psiquiatra en un par de semanas porque últimamente me siento muy mal y nunca se lo diría a mi padre. Creo que preferiría morir a que mi padre supiera que he ido al psiquiatra y he hablado con él sobre la posibilidad de que padezca un TOC. Lo cual explica muchas cosas y me reconforta saberlo, porque se enfada mucho conmigo por ser débil. Crecí exactamente igual, pero mi madre me trataba así. Recuerdo especialmente una vez, cuando tenía 6 años, que fuimos a hacer la compra y ella me dijo que no pidiera nada en la tienda. Así que compramos la comida, salimos de la tienda y vi un pequeño puesto de helados y pregunté si podía comprarme un helado de lima y lo siguiente que supe es que me sangraba la boca. Me había dado tal bofetada en la boca que me había roto el labio. Recuerdo que estaba muy confuso porque ya no estábamos en la tienda y yo no había pedido nada en la tienda. De todas formas, el puesto de helados estaba fuera de la tienda. Inmediatamente empecé a llorar y a asustarme al ver sangre, así que me arrastró a un pequeño callejón donde no había nadie y empezó a darme bofetadas,
a tirarme del pelo riéndose de que me asustara porque la sangre se burlaba de mí, y me dice que la única forma de que pare es que deje de llorar, porque llorar es de débiles. Recuerdo que me mordí los labios ya rotos con tanta fuerza para no sollozar y me tapé en la cara con el pelo durante todo el camino de vuelta a casa. Esa fue la última vez que lloré delante de ella hasta hace unas 3 semanas. Ahora tengo 21 años, pero déjame decirte que llorar, dejar que mis sentimientos se desbordaran delante de ella, fue sin duda una de las cosas más duras y fortalecedoras que he hecho nunca. Ceder a las emociones humanas básicas no es de débiles, buscar ayuda no es de débiles. No te conozco, pero estoy muy orgulloso de que hayas buscado ayuda y siento mucho que hayas tenido que pasar por esto.